Hola, mi nombre es Dariana y hoy les voy a hablar sobre la alteración del contrato de trabajo. Consideraciones generales. El de trabajo es un contrato de tracto sucesivo que se prolonga en el tiempo indefinidamente. Por ello se producen con frecuencia en él modificaciones que repercuten tanto cuantitativa como cualitativamente en el derecho de las partes, con carácter bilateral o unilateral, por el consenso de los contratantes o por voluntad exclusiva del patrono. La alteración de las cláusulas contractuales primeras o de la prestación de hechos se presentan como simple expresión laboral de la novación civil, que consiste en una transformación de una obligación en otra, con extinción de la anterior. La novación no se presume, por lo cual ha de constar claramente la voluntad de las partes o resultar incompatible la nueva obligación con la precedente a la que se reemplaza. Si las nuevas estipulaciones mantienen el objetivo y la causa, se estima que existe modificación obligacional y no novación. Exige esta, en todos los casos, el animus novandi, es decir, la intención de las partes en el sentido de extinguir el vínculo anterior y sustituirlo por otro, dentro de mayor o menor similitud obligacional entre el primero y el que lo reemplaza. El jus variandi se refiere a la potestad que una u otra de las partes posee para alterar las condiciones convencionales o iniciales del contrato. Más restrictivamente y por antonomasia, el jus variandi es la facultad patronal de modificar por necesidades o conveniencias de la empresa las prestaciones del trabajador. El jus variandi está íntimamente relacionado con el poder directivo y le permite al patrono, a fin de dirigir, coordinar y fiscalizar la empresa, ciertas alteraciones en el régimen de la prestación de los servicios, pero siempre que no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato ni mermen los beneficios del trabajador. En principio, el patrono puede hacer uso del jus variandi, siempre que la medida no entrañe para el empleado una disminución en la retribución o de su jerarquía, o le cree una situación humillante o injuriosa, lo obligare a un esfuerzo para adaptarse a la nueva tarea que no sea de su especialización, o el cambio le traiga aparejado un peligro para la salud o incomodidad real que no fueron previstas cuando formalizó el contrato de trabajo. Límites del jus variandi. Para que sea lícito cualquier acto decidido unilateralmente por el empresario cuando modifique las condiciones contractuales, debe estar ineludiblemente inspirado en imperativos de la producción y en las necesidades de la empresa. El patrono no es sino el director de la industria, pero en beneficio de la producción a la cual se encuentra su subordinado, cuenta con la facultad de disponer la forma, tiempo, modo y lugar en que cumplirá las tareas el personal, y siempre será con la condición de que no se alteren las formas sustanciales de las prestaciones primitivas y con respecto de las características esenciales del contrato. Si la modificación es arbitraria, puede causar injuria en los intereses de los trabajadores y los autoriza a colocarse en situación de un despido injusto. Cambio de tarea o de trabajo. La distribución del trabajo corresponde al patrono dentro de las líneas generales del contrato y previa estimación de la capacidad del trabajador y de las necesidades de la empresa. Pero, si la nueva tarea supone distinta actividad o una disminución de la jerarquía del trabajador dentro de la empresa, hasta el punto de causarle ofensa o perjuicio considerable, cabe admitir la licitud de su negativa e incluso justificar su cese con derecho a las indemnizaciones del caso. Cambio de horario. En principio, el patrono o empresario tiene poder discrecional para modificar el horario de trabajo, según las necesidades de la empresa, pero esta facultad discrecional cesa cuando se ejerce arbitrariamente o cuando las condiciones particulares del vínculo contractual demuestran que el cambio es antijurídico. De no haberse pactado en un principio la potestad patronal para introducir modificaciones en este aspecto, cuando el trabajador no acepta el cambio
y este se base en el capricho o mala intención del patrono, deberá sufrir el empresario la responsabilidad por incumplimiento de las condiciones contractuales. El horario forma parte del contenido contractual porque es estipulado, expresa o tácitamente en el momento de la convención. Se le notifica al trabajador o lo conoce desde el primer día que ingresa a una actividad laboral. Por eso, toda alteración de importancia debe ser consentida por la otra parte, salvo ser obligada por motivo razonable que no perjudique seriamente al trabajador. La consecuencia de la modificación del horario, arbitraria en el patrono y lesiva para el trabajador, o simplemente contraria a una estipulación individual o colectiva, consiste en que el trabajador puede denunciar el contrato y darse por despedido, con derecho a las indemnizaciones legales. Traslado del trabajador. El lugar donde el trabajo debe ser prestado depende principalmente del carácter de ese mismo trabajo. Sobre todo depende de si el trabajo debe ser prestado en un establecimiento determinado o ha de realizarse en distintos lugares. El traslado tiene 2 grados. El primero de un punto a otro de la misma ciudad y el segundo a una ciudad distinta dentro de la misma empresa. De interés resulta además saber si se ha estipulado algo al respecto, pues la decisión del empresario será más o menos lesiva para el trabajador según infrinja una condición o si se sitúe dentro de las normas generales. La regla consiste en que el trabajador no se le debe trasladar de uno a otro empleo ni de un lugar a otro para la prestación de sus servicios. No obstante, por especiales situaciones transitorias en sí, el traslado surge necesariamente e incluso en beneficio del trabajador. En resumen, no consentido por el trabajador y no previsto en los convenios normativos de trabajo, el traslado del obrero o empleado no es admisible. Pero de contar la empresa con sucursales y agencias, los traslados son de lógica consecuencia de aquel y no podrían producirse sin que el ascendido ocupara el vacante, a veces en un lugar distinto. Rebaja salarial y de categoría. Por constituir causas muy frecuentes de autodespido o despido indirecto, aquel en que la iniciativa la asume el trabajador lo atiende a la rebaja de categoría y a la retributiva se aborda al considerar la ruptura del contrato de trabajo. Alteración contractual por iniciativa del trabajador. Por hacerse el ius variandi en el poder directivo del empresario, el trabajador no puede cambiar por sí las condiciones de su prestación. Ahora bien, puede ocurrir que no se encuentre en condiciones de continuar desempeñando sus servicios de igual forma, pero el trabajador tiene derecho a pedir un cambio en las condiciones de su relación laboral. Pero esta petición no significa una modificación en las condiciones laborales, sino solamente suscitar o predisponer la voluntad del empresario hacia un cambio del contrato con él aceptado. Traspaso de empresa. Si un patrono transfiere a otro la empresa de la que es titular, la vigencia de los contratos de trabajo subsiste para este nuevo patrono en iguales condiciones y los trabajadores siguen con los mismos derechos y obligaciones. Cualquier cambio que se le imponga y disminuya derechos o aumente obligaciones configura el incumplimiento del contrato por parte del patrono y el trabajador, dando por retirado el contrato. El contrato es uno y sigue idéntico. Varía uno de los sujetos de la relación jurídica, pero esa relación es más simbólica que real, por cuanto la continuidad del vínculo se mantiene igual, ya que existe un vínculo entre el empleado y la empresa, y de ahí que la sustitución del dueño posee escasa importancia. Naturaleza jurídica. Desde el punto legal, en el traspaso de la empresa no se produce innovación por cambio de una de las partes al estilo institucional del derecho civil. La desaparición de uno de los sujetos y aparición de otro, sin consenso de la otra parte contratante inicial, y lo absurdo e inconsciente de una relación jurídica que subsiste inevitable.
pese a cambiar a uno de los contratantes.